El mercado está en un momento francamente interesante. Nos encontramos con una divergencia en las políticas monetarias de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, y además nos encontramos con operaciones de OPAs y de diferentes adquisiciones que pueden cambiar mucho el panorama del mercado, entre otras, por supuesto, la que se ha anunciado, la propuesta de compra por parte del BBVA sobre Sabadell. Para hablar de todo ello, vamos a hablar con mi buen amigo y un gran experto, que es Pablo Gil. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Daniel, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien, Pablo, siempre un gusto que te unas a nosotros, y además me he enterado que vas a dar un curso de análisis macroeconómico bursátil, que estás haciendo un curso. Cuéntanos un poquito de esto antes de empezar. Bueno, pues sí, efectivamente, el día 3 hago un lanzamiento. Para aquellos interesados en mi página web, Pablo Gil Trader, pueden suscribirse, es completamente gratuito, donde voy a contar un poco cómo tomo mis decisiones de inversión habitualmente, en base a tres criterios, ¿no? La parte puramente macroeconómica, la parte de metodologías de inversión, que ya veremos que hay como muchas formas de enfocar el corto, el medio y el largo plazo, y luego el gran desconocido, ¿no? La psicología sobre las inversiones y el trading, que se nos pasa por la cabeza cuando las cosas funcionan y cuando no funcionan, ¿no? Cómo gestionamos esas emociones. Así que nada, es un curso largo, calculo unas 30 horas, así cualquiera que esté interesado en ver cómo planteo mis inversiones para la segunda parte de este año, y también que presentaré esta formación con todo lujo de detalles, pues que acudan por favor el día 3 de junio a este lanzamiento, que será online y donde tendrán todos los detalles que les interesen. Fantástico, en Pablo Gil Trader, el 3 de junio. Bueno, estupendo. Oye, pues vamos a hablar un poquito de esto que está generando todo tipo de titulares, la OPA, una OPA hostil en el sistema bancario, algo no muy típico. BBVA hace una oferta por Sabadell, que después de no aceptar que se haga una fusión entre amigos o de manera amigable, pues se ha convertido en una OPA hostil, y esto es algo muy raro dentro del sistema bancario. ¿Cómo ves tú esta operación? Bueno, yo considero que la operación tiene todo el sentido del mundo siempre y cuando les dejen hacer lo que no les dejan hacer. Es decir, cuando escuchas a los políticos, porque en este país todo lo politizamos, ¿no? Da igual que sean decisiones económicas, lo llevamos siempre a ideologías, pero de hecho cuando ves la reunión entre Miquel Roca e Illa, pues ya te da una idea más o menos de por dónde van los tiros. A mí me hace gracia, ¿no? Cuando se plantea una OPA y escuchas a un político que dice que sí, siempre y cuando no haya despidos. Digo, vamos a ver, la esencia de una OPA es reducir costes y hacer que no sea dilutiva, que mejore el BPA, que bueno, pues precisamente lo que haces es fusionar dos negocios similares donde esperas obtener ciertas mejoras. En el caso de BBVA es obvio, tiene mucha dependencia a lo mejor a nivel internacional de México y de Turquía, y busca tener una presencia mayor en territorio español, sobre todo si ellos están más en la banca minorista y Sabadell más en la banca, digamos, relacionada con empresas, pues es una forma de diversificar el negocio, pero te obliga, lógicamente, a reducir plantilla para poder acometer este proyecto. Si los políticos se meten por medio y te dicen que es una OPA donde no quieren ver despidos, pues apaga y vámonos. No tienen ni pies ni cabeza, ¿no? En mi opinión, no va a ningún lado. Claro, es que cuando los políticos te dicen que quieren que haya una OPA que no sea una OPA, es decir, en la que no haya una fusión, en la que no haya eficiencias, en la que no haya ningún tipo de mejora de los diferentes aspectos que a la hora de unir a dos negocios se pueden fortalecer, bueno, pues no tiene ningún sentido. Lo que sí es verdad
es que en el sector bancario las OPAs hostiles son muy raras. Históricamente siempre se decía aquello de las fusiones en el sector bancario se hacen con 2 reuniones, una entre los 2 presidentes y otra con los 2 consejeros delegados después, es decir, una en la que se decide vamos a hacerlo y la otra en la que se dice cómo hacerlo, ¿no? ¿Crees que una OPA hostil es algo que puede funcionar en este entorno, particularmente de una banca que viene de una época muy complicada, claro? Sí, es que además estos 2 bancos ya tuvieron un episodio en 2020, como recuerdas. En aquel momento estábamos con el tema de la pandemia, había una falta de visibilidad brutal sobre lo que podía ocurrir y BBVA dudaba del saneamiento de las cuentas de Sabadell, ¿no? Y aquel primer proyecto pues no funcionó. Algunos dicen que porque se filtró la información justo antes de reunirse los 2 presidentes. Bueno, nadie sabe realmente el porqué, pero ya es una relación que viene un poco viciada de hace 4 años. Yo creo que el hecho de que se nieguen a un acuerdo voluntario y que se convierta esto en una OPA hostil, pues el peso mayor lo va a tener ahora la valoración que hagan, por un lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión de la Competencia, el propio Banco de España, el BCE. Creo que vamos a estar varios meses con informaciones cruzadas de esto va para adelante, esto no va para adelante, pero no va a ser nada sencillo. Si ya de por sí, cuando haces una operación de este estilo con el consentimiento de ambas partes, es un proceso muy duro, a mí la sensación que me da es que este va a ser extraordinariamente complicado que salga adelante. Sí, mucha gente alerta sobre varios aspectos de una fusión bancaria, ¿no? El primero, que aumente la concentración en el sector bancario y que con ello se pueda reducir pues, la flexibilidad y el acceso a crédito y a servicios a los ciudadanos y a las empresas. Y el segundo es que habiendo una exposición internacional relevante por parte del comprador, que eso pueda redundar en un momento de dificultades en menor crédito para las empresas del país, del comprado, ¿no? ¿Cómo ves tú este argumento? Porque yo creo que hay por los 2 lados, ¿no? Uno dice, oye, mire, en un banco usted lo que quiere es que sea más grande, no que sea más pequeño, ¿no? Y el otro es el que te acabo de comentar. ¿Cuál es el término que crees tú que merece la pena, digamos, tener en cuenta como mínimo, ¿no? Yo creo que aquí hay 2 factores. Uno es la metamorfosis que está sufriendo el mercado financiero en su conjunto, ¿no? Estamos viendo una competencia creciente en el mundo de fintech, por ejemplo, donde si bien antes para financiarte tenías solamente la opción del sector bancario, cada vez hay alternativas que tienen mejor viabilidad, ¿no? Y eso hace que los bancos se tengan que mover, tengan que reestructurarse, tengan que cambiar la forma en que interaccionan con sus clientes. Y van lentos, yo creo, respecto a la evolución tecnológica. Entonces, la concentración pues es el camino que ya conocen y el camino sencillo para abaratar costes y poder abarcar un mercado más grande. Luego, por otro lado, tanto los reguladores como el propio gobierno ya hemos visto lo que ha pasado desde la crisis del año 2010 en adelante y en Estados Unidos desde el 2008. Se ha tendido a crear megacompañías. Ahí tienes a los JP Morgan de turno, por ejemplo, ¿no? Que son bancos gigantescos y cuando te vas a la realidad de Estados Unidos lo que descubres, sí, tienen cientos y cientos de bancos, pero realmente los 5 o 6 más grandes representan el 80% del sector bancario en Estados Unidos. Y el tener bancos pequeños, pues por un lado puedes decir, bueno, sirven a un determinado tipo de ciudadano y de necesidades, pero luego también ves lo que está haciendo la banca pequeña en Estados Unidos con la exposición al commercial real estate y dices, oye, no sé si es tan bueno que tengan bancos pequeños. Aquí lo vivimos cuando había bancos pequeños y había cajas de ahorro que se volcaron como locos en la inversión en el mercado inmobiliario
y provocaron una hecatombe, ¿no?, cuando finalmente colapsó la burbuja. Entonces yo no creo tanto que sea un tema de si mejor bancos grandes, mejor bancos pequeños. No, lo mejor es que los bancos lo hagan bien, que los bancos estén saneados, que tengan unas reservas suficientemente grandes, que no concentren los riesgos excesivamente, que no especulen cuando hay burbujas. En ese sentido, yo no tengo una opinión de si es mejor pocos bancos grandes o una diversificación algo mayor, pero sí lo que creo es que se tiene que poner el foco en qué hacen esos bancos, ¿no?, para no volver a incurrir en una situación como la que vivimos hace una década. Y cuando se plantean este tipo de fusiones, aparece rápidamente el run run, ¿no? Muchos inversores dicen, uy, cuando los bancos empiezan a pensar en fusiones es que ven tres cosas. Número uno, que el ciclo empeora, ¿no? Y por eso buscan, digamos, ganar tamaño. Número dos, que a lo mejor viene un repunte de los préstamos de difícil cobro, de los impagos, y por lo tanto pues es mejor cambiar, digamos, lo que se llama tinta de calamar, ¿no? Cambiar el momento en el que los analistas miran a los resultados, se olvidan del pasado y siguen para adelante. Número tres, ahora mismo hemos visto una fuerte subida de las acciones de los bancos y ahora viene aparentemente una bajada de tipos que puede afectar a estos propios bancos, tanto en los beneficios como en las acciones. Por lo tanto, el que compra está tirando con una bala, digamos, más potente, ¿no? Aunque también está comprando más caro. ¿Cómo ves tú esto? Sí, yo creo que el momento que han vivido los bancos durante el último año y medio es idílico, ¿no? Has tenido una subida muy rápida de tipos de interés desde cotas históricamente bajas y ya sabemos que el margen de intermediación de la banca funciona entre cuánto pagan por los ahorros que captan y cuánto cobran por el dinero que prestan, ¿no? Realmente cuando miras la retribución de la cuenta corriente estándar, es prácticamente cero, ¿no? Hay pocos bancos que tienen campañas buenas de retribución del ahorro. Casi todo va destinado a productos tipo fondos monetarios y cosas así, o a inversión en deuda pública, pero ellos no están pagando por esos ahorros y a cambio están prestándolo con 3 puntos o 3 puntos y pico o 4 puntos de margen. Por lo tanto, los beneficios que están obteniendo son récord y es un entorno que no va a durar para siempre. Como bien dices, parece que la lucha contra la inflación en Europa va un poquito mejor que en Estados Unidos. Yo no soy de la opinión de que vayamos a ver un gran ciclo de bajadas de tipos. Creo que no estamos en ese entorno. No vamos a volver, en mi opinión al menos, a ver tipos como los que tuvimos durante la década anterior, pero sí es posible que a lo largo de los próximos 2 años pues tengas recortes de un punto porcentual en las tasas de interés en Europa, lo cual va a hacer que el momento dulce de los resultados de los bancos lo estés viendo ahora, ¿no? Con lo cual tiene bastante lógica eso que dices de que los bancos en este movimiento donde todo pinta muy bien, aprovechen para hacer algún tipo de estrategia que les proteja de un deterioro que más adelante probablemente se va a producir en términos de lo que ganan y luego en términos de la morosidad, porque de alguna manera el impacto de lo que ha hecho el BCE todavía no se ha trasladado de forma completa ni a la economía ni a la situación de los ciudadanos, que han tenido una tasa de ahorro disparada por todas las políticas monetarias y fiscales, pero a medida que eso nos lo vayamos comiendo, lógicamente la tasa de morosidad o de impago pues tenderá a subir. Pasando un poquito a eso que estás tú comentando ahora, vamos a hablar un poco sobre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Parece que se va confirmando la idea de que el Banco Central Europeo podría bajar los tipos antes que la Reserva Federal, incluso probablemente que hasta la Reserva Federal ni los baje, ¿no? Tal y como está tanto la economía como la inflación. Es una buena idea. Yo veo al Banco Central Europeo demasiado ofuscado en intentar sostener la rentabilidad exigida de los bonos soberanos más que en controlar la inflación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que aquí hay 2 factores. No hay que olvidarnos que en Europa la sensación que hay ahora mismo, viendo indicadores adelantados como los PMIs, es que vamos a mejorar ligeramente de esa situación dramática en la que llevábamos 5 trimestres con 0 crecimiento económico. Ahora probablemente vamos a ver crecimientos cercanos al 0,5, que no es nada maravilloso, pero claro, cuando has estado intentando evitar la recesión, pues es una bocanada de aire fresco. Y
el tema yo creo que es crucial es que el BCE sí quiere recortar tipos en junio, pero es que se le va a acabar el momento de hacerlo porque le queda un mes donde el efecto base de la inflación interanual le va a dar un respiro. Pasado el próximo mes, los datos comparativos que vamos a hacer año contra año lo vamos a hacer contra inflaciones del 0% y no tenemos inflaciones mensuales del 0%. Estamos teniendo inflaciones relativamente altas. Lo que quiero decir con esto es que a lo mejor en mayo todavía publicas datos que son buenos en términos de inflación, pero a partir de ahí te vas a encontrar con un repunte interanual muy probable y además rápido. Claro. ¿Cómo de compatible es eso con bajar tipos? Yo, si me dijeses, bueno, ¿crees que pueden bajar en junio a 0,25? Digo, sí, y tal vez no bajen más. Tal vez en lo que queda de año, con un repunte de inflación, se haya acabado. Eso sea lo que consigas del BCE, un mini recorte y poco más, ¿no? Y la promesa de que si en 2025 la inflación remite más, ellos bajarán más los tipos, pero no creo que debas hacerte una idea de comienza el ciclo de bajadas de tasas de interés en Europa y en Estados Unidos, tú lo has dicho. Han tenido un momento en el que la inflación remitía en tasa interanual con unos crecimientos muy sólidos y ahora resulta que probablemente la inflación ya estamos viendo que es más pegajosa, sticky de lo que inicialmente teníamos previsto, se queda en tasas del 3 y pico el IPC y dices, bueno, empieza a ralentizarse la economía, ahora ya creces al 1,6, no al 2,5, es una combinación bastante complicada para la Reserva Federal. Yo no veo tan claro que vayan a bajar tipos este año, efectivamente, estoy contigo. Claro, es que yo lo que veo es que hay una narrativa en el mercado que básicamente asume una serie de bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo y también de la Reserva Federal, esperando una reducción de la inflación en la que no te acompaña, uno, la masa monetaria, que está repuntando, no te acompaña el gasto público que continúa disparado y el déficit es mayor creación de dinero artificial. Y número tres, tampoco te acompaña el efecto base tan importante que tú acabas de comentar, que es que parece que mucha gente lo del efecto base parece que no le preste ninguna atención. Primero, claro, es la misma gente que te dice que no sabe que la inflación es acumulativa y es la misma gente que se vanagloria cuando baja de un 9%, es decir, no es que esté bajando la inflación, sino que lo que pasa es que está bajando el ritmo de subida de los precios, ¿no? Yo creo, ¿cómo ves tú ese cambio de... ¿Tú crees que lo que están haciendo los bancos centrales es básicamente intentar convencer a los operadores de mercado, no se preocupen, que ya viene, luego, bueno, no viene, pero que se mantenga, digamos, el ímpetu inversor, el buen sentimiento inversor, mientras se cambia la narrativa? Sí, creo que controlar el sentimiento futuro es crucial, ¿no? Para la expectativa de lo que hacen los consumidores y los inversores. Falta un factor y es que van a dejar de hacer el QT que hacían hasta ahora. Va a ser el quantitative tightening, lo van a hacer menos agresivo de lo que era hasta ahora, lo cual también va a tener una pequeña connotación inflacionista. Pero es que esto que acabas de decir, y yo siempre pongo el ejemplo de decir, yo engordo un año 10 kilos, al año siguiente 5, al año siguiente 2, y si lo contase el gobierno diría, Pablo está adelgazando. Digo, hombre, no, por favor. O sea, hemos perdido la cabeza, ya jugamos con las estadísticas de una manera, como bien dices, la inflación es acumulativa y lo que te han quitado, salvo que hubiese deflación real, nadie te lo va a devolver. Claro. O sea, has perdido una capacidad adquisitiva y la has perdido, punto. Eres un 20% más pobre que hace 4 años. O al menos compras un 20% menos con el dinero que no has rentabilizado en los últimos 4 años. Yo creo que la Reserva Federal es consciente de que tiene que mantener un poco el sueño de tenemos un camino de lucha contra la inflación que vamos a ganar y no vamos a tener que penalizar la economía lo suficiente como para que entre en recesión. Pero claro, es que, claro, dices, pero no nos engañemos, crecer al 1,6, que es el último trimestre, con el gasto fiscal que tenéis, con ese estímulo fiscal tan brutal que estáis haciendo, es un resultado muy flojo, ¿eh? Claro. Con lo cual dices, oye, ¿qué va a pasar cuando a finales de este año haya elecciones y alguien levante la mano y diga, oiga, que vamos a irnos a 40 billones de deuda, a 140 o 150% de deuda sobre el PIB? O sea, en algún momento tendrán que hacer frente
a lo que están haciendo, porque es uno de los países más endeudados en términos de PIB del mundo. Tendrán que meterle mano, y el día que le quieran meter mano, o lo hacen vía impuestos o lo hacen con menor gasto público, y eso va a tener un efecto muy nocivo sobre el crecimiento económico. Claro. Entonces yo, cuando la gente mira a Estados Unidos como la economía que aguanta, digo, no, es la economía dopada. Hombre, claro, si le metes 2 billones de deuda y no sacas 1 billón de PIB, es que eres muy incompetente, ¿verdad? ¿No? Y que es lo mismo que hablamos siempre sobre España. Si le metes 400.000 millones de aumento de deuda, 300.000 millones de estímulo fiscal, digo monetario, y 66.000 millones de fondos Next Generation, y no creces, madre mía, ¿sabes? Ahí está, claro. Esto es muy sencillo. Es como digo yo, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Es como si dices, venga, todos los países de aquí a 2 años tienen que tener no más de un 90% de deuda sobre el PIB y un déficit del 3%. Y ahora hazme una presunción de cuánto va a crecer Estados Unidos y cuánto va a crecer España. Porque Alemania ya lo sé, claro, va a crecer lo que crece, que ya está cumpliendo con eso. Digo, ¿y los demás? Digo, es que claro, se te cae completamente el modelo económico, dices, no creces nada, entras en recesión. Claro. Entonces, digo, tienes que hacer comparativas que son iguales, ¿no? Es decir, como cuánto tarda en subir un ciclista a un puerto de montaña y el otro va con el Red Bull, con la coca, con el oxígeno, la sangre oxigenada, que le están haciendo transfusiones en cada parada. Digo, es que no estás comparando cosas iguales. Entonces, por ese lado, yo sí creo que la FED intenta hacer malabares, pero no es sencillo y cada vez lo va a tener más complicado. Entiendo, de aquí a fin de año cada vez lo va a tener más complicado. Pero yo creo que lo que sí que están gestionando bien es el sentimiento de mercado, la idea. Vamos, yo creo que el mensaje más optimista para el mercado ha sido lo que tú acabas de mencionar, que me parece que es clave, es decir, la Reserva Federal retrasará el proceso de reducción del balance con respecto a lo que había estimado previamente a menos de la mitad. Claro, eso, que no haya quantitative tightening, es que hay quantitative easing, ¿eh? No lo olvidemos, ¿no? Pero claro, así no se controla la inflación. Yo decía el otro día que la Reserva Federal ha tenido que decidir entre que se mantenga la deuda de Estados Unidos por debajo del bono de 10 años, por debajo del 5%, el bono a 2 años también, y la liquidez con respecto a la lucha contra la inflación, porque claro, el que espere que baje la inflación simplemente porque nos juntemos y cantemos canciones va a ser complicado, ¿no? No. Y tienes un mercado inmobiliario que por mucho que Powell te dice que se está enfriando, dice, mira, el precio de la vivienda, lo que es el precio está otra vez en máximos, y el precio del alquiler, que era una de las grandes apuestas, yo creo, de la FED, es cierto que estuvo reduciéndose de forma importante, pero lleva 2 meses volviendo a subir fuerte. Con lo cual, no sé muy bien, hemos visto la subida de los metales industriales, hay cierta tensión, ¿no? Dices, yo no veo muy claro cuál va a ser el condicionante que te va a permitir seguir reduciendo la tasa interanual hacia cotas más bajas. Necesitas tasas mensuales del 0,2 o inferiores y la inflación está subiendo mes a mes por encima del 0,3. O sea, esto no cumple la expectativa. Yo no sé por qué se metió en esta trampa Powell en diciembre de decir vamos a bajar 3 veces los tipos. Dices, ¿por qué haces una promesa cuando vienes de haber errado garrafalmente en 2021 con este mensaje de la inflación es transitoria? ¿Por qué te metes otra vez en este fregado? Ahora está todo el mundo pendiente de si puede o no cumplir esa famosa proyección de 3 bajadas de tasas. Y yo creo que va a ser muy difícil, que va a volver a errar y pone en tela de juicio su propia credibilidad. Creo que es una torpeza, la verdad. Yo creo que sí, porque claro, ¿cuál es el problema? El problema, al final, es que tenemos unos bancos centrales, autoridades monetarias que niegan el impacto de los agregados monetarios en los factores que miran la inflación, el crecimiento y el empleo. Y al negar los agregados monetarios, cuando estás rodeado de centenares y centenares y centenares de economistas a los que les han metido en la cabeza que aumentar la cantidad de dinero no genera inflación, porque patatas, pues resulta que esa gente es incapaz de entender lo que se supone que monitorizan y lo que se supone que regulan.
Por lo tanto, la capacidad de equivocarse en algo tan importante como es la política monetaria aumenta. Imagínate tú, por ejemplo, no sé, una empresa que hace pan y que ignora el precio de y la cantidad de harina. Pues es que resulta que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo son entidades monetarias que conscientemente te dicen no mires los agregados monetarios, Daniel, por favor, los agregados monetarios no importa, lo que importa es bla, 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 ¿no? Bueno, nos han hecho un roto, Dani, con el tema de la teoría monetaria moderna, este disparate y engaño absoluto que se lo venden a la población. Y a veces me fascina, ¿no? Digo, cómo, o sea, con una evidencia de lo mal que funciona, con un coste vía inflación que te empobrece de la forma que lo hace. Además, una inflación que es el impuesto más... me hace gracia porque se defiende mucho la ideología de izquierdas y resulta que la inflación es el impuesto más injusto que existe, porque lo paga por igual el que menos tiene y el que más tiene. Con lo cual dices, pues ese es el coste que tiene esta teoría monetaria moderna y nos lo han colocado a nivel global. O sea, todo el mundo hace este juego de imprimo dinero y financio un endeudamiento crónico porque no ocurre nada. Digo, pero ¿cómo que no ocurre nada? Claro, ocurre, cómo está la gente. Claro, el truco que tiene la teoría monetaria moderna es que luego cuando se dispara la inflación le echas la culpa a los supermercados y a las empresas y ya está, ¿eh? Y dices, no, es que es culpa de los supermercados que son muy malos, además son todos muy malos, tontos y además lo hacen todo a la vez. Vamos, una ridiculez. Pablo, qué gusto charlar contigo. Igualmente, Dani. Ya sabes que estás en tu casa y nos volvemos a ver cuando tú quieras. Un fuerte abrazo. Fenomenal. Ha sido un placer. Un abrazo.